Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de distintos temas de interés internacional y también del papel que han jugado y siguen jugando los medios de comunicación social. Para eso tenemos con nosotros al periodista belga Michel Colón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Estamos en medio de un escenario internacional complicado en distintos puntos del planeta, en Libia, en Siria, en Ucrania, en Venezuela, pero también se cumplen 15 años de la invasión por parte de la OTAN y Estados Unidos a Yugoslavia, de la desintegración de ese país. ¿Cuál fue el plan que ejecutó Estados Unidos para invadir este país y justificarlo ante el mundo? Bien. El objetivo fue destruir Yugoslavia como un país con una ligación histórica del socialismo, con un sistema con una gran realidad social para los trabajadores, también un país independiente, un líder del movimiento de los países no alineados, también un aliado potencial de Rusia para tener el contacto con el mar Mediterráneo. Entonces fue un programa a destruir la Yugoslavia, o colonizar o destruir si no aceptaba la colonización. Y eso naturalmente fue realizada a través de pretextos, de mentiras mediáticas sobre un genocidio, una invasión, etc., cuando en realidad el Occidente, Alemania en primer lugar y después Estados Unidos, han organizado grupos terroristas y de extrema derecha en Bosnia en primer lugar y en Croacia, apoyando al hipernacionalismo, al secesionismo y al odio en realidad, provocando una guerra muy dura y con muchos sufrimientos para la gente. Una de esas matrices de opinión que impuso, que se manejó en el mundo por parte de Estados Unidos fue que Serbia quería crear una limpieza étnica contra los bosnios. También se dijo que se ejecutó la masacre de Srebrenica. Y bueno, se creó toda esta campaña diciendo que Serbia tenía, como campos de exterminio. Usted es una de esas voces que se ha alzado en contra diciendo que eso no fue así. ¿Qué elementos tiene usted para decir que esa no fue la realidad? La guerra civil fue naturalmente muy dura, pero de todos los lados. No hay buenos y malos. En realidad la limpieza étnica ha ocurrido en las regiones controladas por los aliados de Washington y de Berlín y de París. Es decir, en Croacia, en la Krajina, en Bosnia, y la única república de la ex Yugoslavia donde no había una limpieza étnica fue Serbia. Ahora viven en Serbia mucha gente que no son serbios. Esos son los hechos. Y en relación al drama de Srebrenica, fue también una gran manipulación natural. En primer lugar, se dicen que los serbios han exterminado un genocidio, se dice 8.000 víctimas en Srebrenica. En primer lugar, los hechos no han empezado con ese punto en 95, pero más anteriormente, cuando milicias nacionalistas y terroristas no son musulmanes, pero se pretenden musulmán, del poder y de los aliados del occidente, dirigidos por un terrorista que se llama Nasser Oric, han exterminado todos los serbios, los campesinos en la región de Srebrenica. Eso es un hecho y los medios nunca hablan de eso. Y naturalmente, cuando la situación militar fue que el ejército serbio ha recuperado el control de Srebrenica, naturalmente fue un combate muy importante con muchas víctimas y los musulmanes han perdido. Pero eso fue una batalla. Y yo pienso, según los expertos, que el nombre de las víctimas no es tan grande, que no se trata únicamente no es un genocidio, si los serbios han organizado que todas las mujeres, los niños y los no combatientes se pueden escapar tranquilamente, no es un genocidio, ¿no?
pero naturalmente ha ocurrido también un crimen con prisioneros que fueron ejecutados, y eso lo ocurrió, pero en una proporción muy más reducida que la oficial. Yo pienso que lo que necesita es una investigación imparcial e internacional sobre los hechos de todos los campos, porque yo pienso que la verdad es necesaria para que la gente pueda vivir conjuntos también en el futuro, o la nueva generación. Realmente una investigación imparcial me parece muy importante, pero los medios es una copia de la versión del Occidente y de los extremistas. Usted sostiene que a punta de mentiras o medias verdades se justificó la invasión y la desintegración de Yugoslavia. ¿En qué otros países Estados Unidos estaría aplicando este mismo plan de Yugoslavia? Casi prácticamente todos países que resisten. Todos países que quieren ser independientes, quizás con gobiernos muy progresistas como en Bolivia, Venezuela, Ecuador, o otros gobiernos que no tienen una política tan progresista y social, pero que quieren mantener su independencia. Los métodos utilizados contra Yugoslavia se exportan cada día en muchos países. Y en realidad, Yugoslavia no fue vencida por las bombas de la OTAN. No fue así. Fue en realidad destruida por una operación, covert operation, de los servicios de la CIA, que han construido un movimiento que se llamaba Otpor. Otpor fue una creación de la CIA con toda una tradición de marketing muy inteligente, porque Otpor es un movimiento de derecha, neoliberal, para abrir las puertas a las multinacionales, pero el símbolo de movilización fue un puño, es decir, un símbolo progresista. Y todo es una industria del marketing para tener una presentación progresista y democrática de movimientos que en realidad son agentes de la CIA. Naturalmente, en algunos países hay problemas, claro, pero esos problemas son manipulados por conducir a la gente a una política que en realidad es contra sus intereses y para destabilizar y destruir países que quieren resistir al Occidente. El movimiento Otpor, el que usted menciona, efectivamente tuvo tanto liderazgo que se convirtió en una referencia en las conocidas, ellos las llaman revoluciones de colores, cuando en realidad son revueltas de colores, porque no han tenido ninguna reivindicación. ¿Cuáles son las características de estas revueltas de colores, de este manual de golpe suave? ¿Hacia dónde se dirige ese libreto? ¿Cómo identificarlas? En realidad esos movimientos no tienen realmente un programa político, porque es normal que en un país hay la derecha, la izquierda, que hay diversas soluciones a los problemas políticos y sociales, y naturalmente es normal que hay movimientos que proponen soluciones, pero no es así. Son movimientos únicamente para utilizar y aumentar la frustración de la gente, para movilizar por para la eliminación del gobierno y reemplazar con líderes que en realidad son líderes preparados, comprados por el Occidente. Y un hombre muy importante en ese sentido es George Soros, que organiza con su Open Society el compra de los nuevos líderes. Y se ve en Ucrania, se ve en diversos países, es una privatización de la CIA para reemplazar los líderes que no convienen al Occidente con empleados del Occidente.
Uno de los creadores o el creador de este manual de golpes suaves fue Gene Sharp, que se presenta como un hombre altruista, ¿no?, por algunas personas, y quien perfeccionó este plan fue Bob Helby, un hombre vinculado al ejército de Estados Unidos que combatió en Vietnam y también, bueno, vinculado al ala más extremista del Partido Republicano estadounidense. Y Bob Helby y también Gene Sharp dicen que la naturaleza de la guerra cambió. ¿Por qué cree que cambió esta estrategia de guerra de Estados Unidos? ¿Se podría hablar de la doctrina Obama? Hay dos puntos. Y si tiene algo que ver, discúlpeme, en esta crisis económica que enfrenta Estados Unidos. Sí, hay dos puntos. En primer lugar, Sharp y el otro pretenden que se trata de revoluciones pacíficas. Eso naturalmente es una manera a vender un producto naturalmente. Si tú vas a explicar a la opinión pública que tú eres a favor de la violencia para cambiar el sistema político, es difícil a vender. Entonces hay que pretender que tú quieres una vía pacífica. Pero en realidad se combina, es la preparación de la violencia. Porque se puede ver aquí o ahora en Venezuela que el método para la oposición para cambiar de gobierno es utilizar la violencia, utilizar las provocaciones, y se ve que en Ucrania es en realidad un golpe de Estado muy violento. Es decir, la vía no pacífica es una manera para manipular la opinión internacional y atribuir la violencia a los enemigos cuando en realidad la violencia está preparada por los agentes del Occidente. Esa es la primera pregunta. La segunda, el cambio de política con Obama. Es interesante porque en realidad Bush no fue una gran victoria para el intervencionismo de Estados Unidos. No han ganado la guerra en Irak, no han ganado en Afganistán. Fue también una gran desconfianza internacional en la opinión contra Bush. Entonces había que restaurar la imagen de los Estados Unidos y cambiar para un presidente, un negro, más joven, un excelente marketing, mejor que Bush, y naturalmente discursos magníficos que vamos a dialogar y bla, bla. En realidad, se refleja que naturalmente los Estados Unidos van a continuar a utilizar la violencia, pero una violencia más disfrazada, es decir, una violencia más escondida. Y eso es la estrategia de Brzezinski, el hombre que es detrás de Obama. Brzezinski explicó en su libro, no conozco el título en español, pero en inglés es The Grand Chessboard, en los años 95 o 6, explicó que para mantener la dominación mundial de Estados Unidos y para mantener su posición de única superpotencia, hay que dividir a los rivales, dividir Rusia, China, Europa, India, etc. Y también hay que utilizar más la guerra indirecta, porque la guerra directa con ocupación tiene un gran costo, es muy difícil de ganar, y es mejor utilizar fuerzas locales de las regiones, y, se dice en inglés proxies, intermediarios, que van a hacer la guerra o la guerra civil o la intervención, pero no se ve que detrás hay los Estados Unidos. La gran estrategia actualmente de Washington es romper el frente Rusia, China, África, América Latina, para mantenerse como superpotencia colonial en la realidad. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero quédese con nosotros que ya volvemos con esta entrevista con el periodista belga Michel Colón. Seguimos con más de esta entrevista con el periodista belga Michel Colón. Hemos hablado de estas revueltas de colores en donde no aparece la cara de Estados Unidos, sino que se vende como una sociedad cansada de un gobierno opresor que busca su liberación.
¿Qué tiene que ver o qué relación hay entre esta nueva doctrina Obama, como algunos las han llamado, con las petroguerras que usted ha denunciado desde hace muchos años y ese interés de controlar los recursos naturales, las riquezas naturales de otros países? Bien, el objetivo fundamental de ese nuevo colonialismo no ha cambiado. El objetivo fundamental es controlar los recursos por dos razones. En primer lugar, naturalmente, petróleo, gas, etcétera, son una fuente de riqueza increíble, de ganancia importante. Pero en segundo lugar, hay que controlar el petróleo y el gas para impedir que tus rivales económicos tienen acceso al petróleo y al gas. La guerra de Washington para controlar el petróleo es también contra Europa, contra Japón, contra China, para mantener un chantaje sobre el acceso a la energía. Hablamos un poquito de la situación en Ucrania, nos asomamos apenas, ¿no? El periodista francés Thierry Missan decía que el peligro de lo que pasaba en Ucrania es que se vendió como una reedición de la Revolución Naranja, pero después pasó a manos de los nazis. Yo quería saber si hay algún peligro. Bueno, primero, también quedó en evidencia en Ucrania que hay dos posturas, uno a favor de la Unión Europea y otros que reivindicaban su relación con Rusia. ¿Qué análisis hace usted de esa situación? ¿Cuál es el peligro que hay en Ucrania ahorita? Y el peligro también de las sanciones que pretende imponer Estados Unidos contra Rusia por la decisión del pueblo de Crimea de volver a este país, a Rusia. Yo escribí desde 2000 que la guerra contra Yugoslavia fue el anuncio de que va a ocurrir una guerra no declarada contra Rusia, porque Yugoslavia fue un aliado de Rusia. Y Brzezinski igualmente lo explica que Estados Unidos necesitan destruir Rusia. Eso ocurrió en la primera fase con Yeltsin, naturalmente, y después había una resistencia con Putin y con la nueva dirección de Rusia que no quiere hacer un empleado y un esclavo de Washington. Y después la estrategia, naturalmente, no es atacar a Rusia directamente, pero debilitar a Rusia, encerclar, y había la Europa del Este, Georgia, Ucrania. Eso es una fase. Y Ucrania, naturalmente, es muy importante como partenario industrial en agricultura, porque se trata de oleoductos, gasoductos, etc. Y es realmente una nueva fase de la guerra contra Rusia. En mi sentido, se necesita que un país como Ucrania puede ser independiente, neutral, una fuerza de paz, que puede tener relaciones con Europa, con Rusia, con todos, y definir su propia política. Pero el Occidente ve Ucrania como una nueva colonia a recuperar, una fuente de riqueza y una manera a encerclar Rusia, como lo dijo. Y lo terrible es que para realizar este programa se utilizan la violencia de grupos nazis. Es terrible que Washington y París y Berlín están atacando a los palestinos y a los musulmanes y a personas como yo en Bélgica y en Francia, porque cuando nosotros criticamos a Israel y a su política colonialista y de apartheid y a su política racista, entonces recibimos la etiqueta antisemita, racista, antijudíos y bla, bla, bla. Bien. Y cual vemos ahora es que el Occidente utiliza a nazistas, racistas, antijudíos en Ucrania, y es terrible que utilizan realmente los peores bandidos. Y lo mismo en Libia, se han utilizado a Al-Qaeda porque fue la fuerza necesaria para destruir a Gaddafi y a la Libia que tiene un papel independiente. Se utilizan a milicias realmente terroristas e increíbles en Siria para imponer la democracia en Siria. ¿Cómo es posible utilizar fascistas y terroristas para imponer a una población, la democracia a una población que no quiere ser naturalmente el esclavo del Occidente? Y eso es realmente, es importante que la gente va a tomar conciencia que los medios del Occidente
dicen cosas que no tienen ninguna credibilidad y que se utiliza a fuerzas fascistas en todo el mundo para imponer la democracia. En realidad, Estados Unidos y Europa no son democracias realmente, porque en nuestros países no hay información y no correcta. No hay democracia si los ciudadanos no saben lo que pasa realmente, si no hay información correcta. Y Estados Unidos y Europa no son democracias porque para controlar países quieren utilizar fuerzas fascistas, golpe de Estado como en Venezuela, en Bolivia, etc. Y eso no es democrático. En Venezuela, el gobierno venezolano bolivariano ha denunciado que Estados Unidos estaría detrás de este intento de golpe de Estado, fomentando la violencia en las calles que internacionalmente se venden como protestas pacíficas. El gobierno de Estados Unidos ha reaccionado y dice que Venezuela falta a la verdad acusándolo de estas cosas en las que ellos no tienen nada que ver. ¿Qué piensa usted de este dimes y diretes? Washington está detrás todas las tentativas de golpe de Estado contra Venezuela y tenemos las pruebas. Yo he publicado en francés la traducción de un excelente libro de Eva Gollinger, que es venezolana y de Estados Unidos, que han publicado las pruebas del Departamento de Estado, de la CIA y de otras instituciones de Estados Unidos. Las pruebas que de verdad Washington ha financiado y preparado y organizado el golpe de Estado en 2002 y después tienen los nombres de las instituciones, cuántos dólares, a quién persona, de cuál forma. Volviendo a los ideólogos de este golpe suave, Bob Helby plantea en su libro un guión que hay que sustituir las bombas y los misiles por las mentiras y los boicots. ¿Se está aplicando esa receta en Venezuela? ¿Qué opinión tiene usted de ese manejo mediático que se hace sobre Venezuela? Sustituir no realmente. Yo explico en mi libro Monopoly, en 2000, después de la guerra de Yugoslavia, el subtítulo fue La OTAN a la conquista del mundo. Yo explico que las guerras no empiezan con bombas, pero con mentiras. Es decir, que naturalmente las guerras o las agresiones o golpes de Estado necesitan violencia, porque la gente aquí en Venezuela han votado. Y Chávez y Maduro han ganado 18 de los 19 votos, o referendo, etcétera, o elecciones. Bien, entonces la gente aquí, en su mayoría, ha votado por mantener el chavismo. Y la única manera de realizar la voluntad de Washington es la violencia y el golpe de Estado. Y el problema es que esas mentiras son un marketing para vender a la opinión internacional que realmente hay aquí una violencia del gobierno y que los manifestantes son pacíficos. Usted tiene un libro que se llama Ojo con los más medias. Y ahí usted le alerta a los pueblos que no hay que estar atentos a lo que dicen los medios de comunicación, sino a lo que ocultan. ¿Qué se oculta sobre Venezuela internacionalmente? Se oculta que en realidad Venezuela es la esperanza para su pueblo y para los pueblos de América Latina y también África, Medio Oriente y Europa también. Se oculta que en ese país la pobreza fue reducida de manera fantástica. Es el más avance en la eliminación de la pobreza en América Latina. Ahora la pobreza fue reducida de mitad en algunos años, es fenomenal. Hay 4 millones de niños que reciben alimentación gratuita a la escuela cada día. Hay 3 más veces médicos y médicos para todos que antes de Chávez, 3 más veces estudiantes universitarios. El hambre está prácticamente terminada en ese país, el analfabetismo también. Se han creado 700.000 viviendas nuevas porque había aquí un gran problema de pobreza, de no salud, de no educación, con esos gobiernos anteriores, que son los gobiernos de la oposición actual. Es decir, que se oculta que sí, Chávez y ahora Maduro
es la esperanza de un pueblo, es la esperanza que en Venezuela nuestros niños van a tener una vida mejor que anteriormente con el colonialismo o el neocolonialismo. Usted vino a Venezuela la primera vez en el año 2005, conoció al presidente Hugo Chávez y ahora, bueno, vino en distintas oportunidades otra vez y ahora vuelve con un libro titulado Los 7 pecados de Chávez. ¿Cuáles fueron esos 7 pecados de Chávez? Chávez aprende a leer, Chávez ofrece médicos para todos, Chávez resiste al imperio, Chávez cambia las reglas entre los ricos y los pobres, Chávez no se somete a los medios de comunicación, Chávez organiza un frente internacional de resistencia al imperio, pero naturalmente pecados son pecados del punto de vista del imperio y son buenas acciones desde el punto de vista de su pueblo y yo pienso de todos los pueblos. Sin embargo, el presidente Chávez fue presentado internacionalmente como un dictador, como un autoritario. Por los medios de Occidente. Por los medios de comunicación, en contrapartida como se ha presentado Obama como, bueno, como un premio Nobel de la Paz, como una persona buena. Marketing, marketing. ¿Cómo usted lo calificó como a Obama el rey de los hipócritas? ¿Resultó más peligroso este premio Nobel de la Paz que el petrolero George Bush? Sí, Obama es más peligroso que Bush porque es más inteligente, es una estrategia más sutil para manipular la opinión y presentarse como un demócrata que quiere la paz. El estilo cowboy de Bush fue naturalmente contraproductivo para la opinión pública. Entonces yo pienso que los reales líderes de Estados Unidos han decidido que ahora se trata de cambiar por un otro. Pero eso no va a funcionar muy bien también. Y se puede que después vamos a recibir un McCain o un nuevo Bush. Y los Estados Unidos tienen siempre diversos métodos de líderes y diversos estilos. Se puede cambiar de un otro a un otro y se puede que haya una gran ilusión que todo, pero no Bush, y después Obama, pero no es una solución. En realidad se trata del mismo imperialismo y el problema es no que es el presidente, el problema es cómo vamos a resistir y a defender nuestra independencia para cambiar el mundo, que el mundo no tiene más un gendarme mundial que decide en lugar de todos los pueblos, pero que el mundo va a ser multipolar, donde cada país, cada pueblo puede decidir de su futuro. Otro mundo posible. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Un gran placer. Gracias a ti. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Con el mar Mediterráneo. Entonces fue un programa a destruir la Yugoslavia o colonizar o destruir si no aceptaba la colonización. Y eso naturalmente fue realizada a través de pretextos, de mentiras mediáticas sobre un genocidio, una invasión, etc. Cuando en realidad el Occidente, Alemania en primer lugar y después Estados Unidos, han organizado grupos terroristas y de extrema derecha en Bosnia en primer lugar y en Croacia, apoyando al hipernacionalismo, al secesionismo y al odio en realidad, provocando una guerra muy, muy dura y con muchos sufrimientos para la gente. Una de esas matrices de opinión que impuso, que se manejó en el mundo por parte de Estados Unidos fue que Serbia quería crear una limpieza étnica contra los bosnios. También se dijo que se ejecutó la masacre de Srebrenica. Y bueno, se creó toda esta campaña diciendo que Serbia tenía, bueno, como campos de exterminio. Usted es una de esas voces que se ha alzado en contra diciendo que eso no fue así. ¿Qué elementos tiene usted para decir que esa no fue la realidad? La guerra civil fue naturalmente muy dura, pero de todos los lados. No hay buenos y malos. En realidad la limpieza étnica ha ocurrido en las regiones controladas por los aliados de Washington y de Berlín y de París. Es decir, en Croacia, en la Krajina, en Bosnia
Y la única república de la ex Yugoslavia donde no había una limpieza étnica fue Serbia. Ahora viven en Serbia mucha gente que no son serbios. Esos son los hechos. Y en relación al drama de Srebrenica, fue también una gran manipulación natural. En primer lugar, se dicen que los serbios han este país. ¿Cuál fue el plan que ejecutó Estados Unidos para invadir este país y justificarlo ante el mundo? Bien, el objetivo fue destruir Yugoslavia como un país con una ligación histórica del socialismo, con un sistema con una gran realidad social para los trabajadores, también un país independiente, un líder del movimiento de los países no alineados, también un aliado o aliado potencial de Rusia para tener el contacto. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de distintos temas de interés internacional y también del papel que han jugado y siguen jugando los medios de comunicación social. Para eso tenemos con nosotros al periodista belga Michel Colón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con placer. Estamos en medio de un escenario internacional complicado en distintos puntos del planeta, en Libia, en Siria, en Ucrania, en Venezuela, pero también se cumplen 15 años de la invasión por parte de la OTAN y Estados Unidos a Yugoslavia, de la desintegración de